parece que entendió. Eh, Vamos a empezar como decíamos que estábamos en la unidad número 8, que había un trabajo por entregar de cesárea, ¿sí? Entonces, habíamos dejado un espacio donde cada uno bajaba el trabajo, ¿no? Donde lo bajábamos, lo resolvíamos y lo volvíamos a subir en ese mismo lugar. Lo importante para las personas que no lo entregaron, o bien que lo entregaron y se les pidió rehacerlos, que hay un par de colegas que tienen que rehacerlo, por favor, ese trabajo lo tienen que subir en el mismo espacio donde está la tarea obligatoria, ¿sí? Acá mismo, donde dice tarea 1 de la unidad 5, que es la guía de estudio de cesárea, tienen que volver a subirlo en ese mismo lugar, no en el supletorio, ¿sí? Hay dos personas que no entregaron en tiempo y forma el trabajo, que fue el viernes pasado cuando venció, ¿sí? Después de los 20 días que tuvimos para hacerlo. Esas dos personas se publicó que tenían que entregar un trabajo, además del de cesárea. Ese de cesárea que deben, lo tienen que entregar acá, donde dice tarea 1 de la unidad 5. Y las personas que lo entregaron, pero se les pidió revisarlo, lo tienen que volver a entregar acá, en este mismo espacio. Si el sistema llegase a no dejarles subir, me avisan, ¿sí? Me avisan, tienen formas de conectarse y avisarme rápidamente que algo está fallando en el sistema, que yo no estoy pudiendo resolver para que lo puedan volver a subir. Pero me avisan, ¿ok? Y aquellas personas que tienen que entregar el trabajo supletorio porque no entregaron en tiempo y forma el de cesárea, además del trabajo de cesárea, tienen que entregar un trabajo supletorio, ¿sí? Que es el que tenemos acá a pie de página, si no mal recuerdo, acá. Personas que adeudan el trabajo de cesárea, ¿sí? Entonces, aquellas personas que no entregaron en tiempo y forma el trabajo de cesárea, tienen que entregarlo, tienen tiempo hasta este viernes, ¿sí? Y lo tienen que dejar en el lugar que recién les expliqué. Y además, por haber entregado tarde el trabajo, tienen que hacer un segundo trabajo, que es el supletorio, y se entrega desde acá. Solamente estas dos alumnas que están identificadas por su DNI. Entonces, las personas que adeudan el trabajo de cesárea lo suben en el lugar de trabajo de cesárea. Acá, esta manito significa que acá es un lugar de entrega de tareas, va el trabajo supletorio para esas dos alumnas que no lo entregaron el viernes pasado. ¿Ok? Eso es importante. Muy bien. ¿Alguna duda? Pregunto. ¿Alguien que esté en esta situación de los que estamos presentes, que digan, yo tengo que rehacer mi trabajo de cesárea? Si está aprobado con un 4, ya está. Yo a las personas que no aprobaron les puse, tienen que rehacerlo, ¿sí? Y les expliqué el tiempo. Acá está, hasta mañana, viernes, 18 horas, tienen tiempo para entregar el trabajo práctico de cesárea, ¿sí? Y hasta la semana que viene tienen tiempo, hasta el 4 de junio, para entregar el trabajo supletorio al de cesárea para solamente esas dos personas que no lo entregaron en tiempo la semana pasada. Ok, ¿se entendió esto? ¿Sí? Muy Sí, bien. Perfecto. Cualquier sí, duda y sí, sí, consulta, profe. me avisan, ¿sí? Si saben de alguna compañera que no me entiende cómo entregar los trabajos, que dónde los sube, porque hoy me entregaron un trabajo en un lugar, el de cesárea, acá donde va el supletorio, y no lo puedo corregir. Ya le mandé un mensaje a esa persona personalmente por el sistema de la plataforma. Pero si saben de personas que no entienden dónde los subo, dónde qué hago, no, bueno, que vean los videos o que se contacte con el profesor. Ustedes tienen mi teléfono para llamarme de lunes a viernes, hasta los sábados y domingos también, ¿sí? Así que ayúdense en ese sentido, ¿sí? Entonces, revisen los resultados de los trabajos prácticos, porque hay gente que les puse, está mal compaginado, tiene que volverlo a entregar, y lo tienen que volver a entregar y tienen tiempo hasta mañana, ¿sí? Y se entrega vía plataforma en el sector donde bajaron originalmente el trabajo de cesárea. Listo, ya está explicado.
No vamos a ahondar más porque si no ya Hola, parecemos, profe, buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Si no, nos parecemos ya chicos de la escuela primaria. Bien, ya les avisamos el segundo parcial para que lo vayan agendando. Recuerden, es el viernes 18 de junio, de 13 a 15. Se evalúan las unidades 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Y el viernes 2 de julio, oral es el final, es el recuperatorio del segundo parcial, que para los que les toque ir va a ser el 2 de julio, el último día de clases, de 13 a 15 horas, y son viernes, ¿sí? Están pautados para el viernes el segundo parcial como el recuperatorio de ese segundo parcial. El segundo parcial es la misma modalidad, en línea, remoto, como un cuestionario que se abre ese día a esa hora, ¿sí? Y el recuperatorio para quienes tengan que recuperar por ausentismo o porque no lo aprueben va a ser oral el viernes 2 de julio de 13 a 15, ya le publicaremos el link respectivamente. Muy bien, bueno, ya están avisados entonces de nuestro examen, de los trabajos por entregar, ¿sí? Muy bien. Vamos a la última partecita de lo que vimos de bronquiolitis. Habíamos visto el score de tal. Perdón, profe. Disculpe, Sí, profesora. Mi dígame. trabajo llegó porque me costó muchísimo. Estuve con Sí, dificultad llegó. en enviarlo. Sí, le Bien, cuento. ¿llegó? Listo. Sí, llegó y yo ya se Sí. lo respondí. Usted lo tiene que rehacer y tiene tiempo hasta Ah, no mañana. no lo vi. Está, ¿Hasta mañana tengo tiempo? está en los comentarios de cada trabajo práctico, tiene un sector de comentarios. Usted tiene que leer esos Ah, comentarios yo no lo porque ahí el vi. profesor le dice qué tiene que hacer. Y en su caso en particular hay preguntas sin responder y otras descompaginadas. Entonces el trabajo se tiene que Ah, bueno. entregar, el trabajo de cesárea solamente tiene que rehacerlo y yo se los publiqué, bueno, creo que fue el domingo. Ay, pero no lo Está vi. bien, No porque lo era vi. Disculpe, no feriado, lo vi, pero como que profesora. Sí. ganaron tiempo. Mañana lo voy a ver. Sí, bueno, cada uno Listo. lo ve cuando guste, pero bueno, es Está importante que entonces lo en la hagan. plataforma. Listo. Está en Sí, la todo va plataforma por la entonces. plataforma, no me lo pueden enviar por Listo. WhatsApp ni por correo electrónico. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, listo, Bueno, profe. Gracias. no de nada. Bien, sigamos entonces. Habíamos visto la importancia del score de tal que sirve para establecer criterios de gravedad, ¿sí? En cuanto a leve, moderado y grave, en la condición en que los niños empiezan a alterar su capacidad ventilatoria, ¿sí? Esto ya lo vimos, esto fue lo último que vimos en nuestro último encuentro, antes de la reunión con la rectoría y jefatura. Habíamos entendido que el score lo que sirve es para unificar criterios a partir de entendernos con la severidad de la dificultad ventilatoria del paciente. Y hay algo que se llama la correlación con las necesidades. Y esto nos sirve mucho a los enfermeros para entender que según los datos que arrojen el score de tal, podemos permitirnos hacer una correlación en saber qué necesidades van a estar alteradas en nuestro paciente. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy diciendo, primero no se olviden lo siguiente, esto lo hemos visto, leve es un paciente que vuelve con pautas de alarma a su domicilio, moderado se queda con nosotros por lo menos 24 horas y grave siempre requiere de una internación que generalmente hay que contar con una terapia intermedia o intensiva de pediatría o un servicio clínico que pueda sostener pacientes de complejidad, pero que tenga tan cerca una terapia intensiva como en un piso diferente o a un costado de ese servicio, pero no puede quedarse en un servicio clínico que no cuente con tecnología y con personas que puedan cuidar a un paciente que se está volviendo crítico. Decíamos entonces que a partir de usar el score de tal, de darle objetividad a la dificultad respiratoria y entender la gravedad a la cual está expuesta nuestro paciente y la situación pronóstica, ¿no? Porque si uno sabe que está moderado, el moderado tiende a agravar o a estabilizarse, pero es muy difícil que el moderado pase a un leve, ¿sí? Generalmente las primeras horas el moderado se mantiene como tal o agrava. Por eso es pronóstico. Los scores suelen tener cierta condición como pronóstica. Pueden pronosticar la situación en la que va a estar el paciente. Decíamos que algo importante de hacer correlación es con las necesidades. Y además de la necesidad de
la vigilia, el sueño y la alimentación, también hay una correlación que les puede servir, que es si mi paciente va a necesitar o no oxigenoterapia. Y eso está explicado acá, ¿sí? En relación a cuándo el paciente necesita oxigenoterapia. Bueno, los casos leves generalmente están saturando 95 o más por ciento. Por lo tanto, no estarían necesitando oxigenoterapia. En cambio, los pacientes moderados ya saturan entre 92 y 95%. Es decir, están necesitando por lo menos un aporte mínimo de oxigenoterapia con cánulas nasales a 1 litro por minuto. Y los graves suelen estar ya necesitando no solamente oxigenoterapia, sino que algún dispositivo que funcione a presión positiva. Como por ejemplo, usamos mucho en pediatría, que son las cánulas nasales de alto flujo, las famosas CAFO, que ahora vamos a ver a la brevedad. Recuerden que hay temas que ya fueron vistos en primer año, primer cuatrimestre, como por ejemplo la clase de oxigenoterapia. Tienen que revisar esa clase. Es importantísimo que en algún momento la puedan revisar. Está a pie de página de esta unidad como PDF. Hoy vamos a ver CAFO de esa clase. Pero es importante que ustedes, si alguien dice, yo me olvidé casi todo oxigenoterapia, bueno, es un tema de primer año, primer cuatrimestre, tienen que revisarlo. Es un tema de cuidados enfermeros, tienen que revisarlo, ¿sí? Hoy conmigo vamos a revisar puntualmente lo que interesa para el cuidado infantil. Pero si hay cosas que uno dice, yo me olvidé de todo lo demás, bueno, hay que sentarse y revisarlo, porque el examen lo pregunta y las burbujas por tener, recuerden que todas las burbujas que vamos a tener a modo de prácticas simuladas son, tienen alguna forma de evaluación, se aprueban o se desaprueban. Entonces es importante que ustedes vayan repasando los contenidos de Cuidado Enfermero 1, 2 y los actuales y vigentes de materno infantil. Nosotros, tan a la brevedad como se pueda, se va a enviar un punteo de temas que vamos a ver. Pero repasen, ¿sí? Pues no podemos ir a una simulación y el alumno nada recuerda, nada sabe, que puede pasar, a ver, a mí me puede pasar a mí también, pero ustedes, si están queriendo aprobar un espacio práctico con los gabinetes y esa presencia del discurso, estamos trabajando y queremos que nos validen nuestra práctica de trabajo como una práctica profesionalizante, hay que lucirse. Entonces, vayan repasando, ¿sí? Así nos lucimos todos y podemos tratar de cerrar materias lo más pronto posible. Pero bueno, los que se tienen que lucir mucho son ustedes, para que quede evidencia de que el alumno con su trabajo cotidiano puede aportar muchísimo a la práctica profesionalizante y con eso poder cerrar la materia. Ahora, si vamos a la simulación y poco se responde o nada se puede responder y nada se sabe y todo es no, bueno, aunque trabajen en una terapia intensiva, difícilmente le podemos dar una mano para decir, bueno, hay que aprobarlos porque trabajan. No, al revés, vamos a decir, no pueden aprobar porque aún trabajando hay muchas cosas que se han olvidado. ¿Sí? Esperemos que no sea el caso, pero recuerden que hay que lucirse. Ustedes tienen que mostrar y evidenciar eso que ustedes anhelan. Y que nosotros también consideramos que estamos enseñándoles y queremos ver ese resultado. Continuábamos entonces con el tema de las correlaciones. Entonces, ya sabemos a qué pacientes vamos a aplicar oxigenoterapia y a cuáles no. ¿Sí? Si yo tengo un paciente entonces con una gravedad moderada, es un paciente que casi está necesitando oxigenoterapia con cánula nasal a 1 litro por minuto. ¿Sí? Difícilmente ese paciente pueda, como ya les dije, no se va a ir a casa, se queda 24 horas con nosotros. Y ahí uno puede ver la necesidad de la oxigenoterapia. Hay pacientes que con nebulizaciones, con broncodilatadores, terapia parenteral con glucocorticoides, puedes sobrellevarla muy bien y pasar de un moderado a leve sin necesitar la oxigenoterapia persistente. Y otros pueden requerirla y por algunos días. Entonces, ya no queda solamente en una guardia, sino que hay que pasarlo a una internación. En relación a las necesidades de dormir, alimentarse y la vigilia son muy importantes, porque hay una correlación, como decíamos, entre los valores que alcanza el score de tal
y las necesidades de mi paciente. Miren, como dice acá, un paciente al cual yo le hago un score de tal y tiene hasta 4 puntos, es decir, una condición leve de insuficiencia ventilatoria, el lactante, porque recuerden que es un niño de hasta 2 años de edad y se considera lactante hasta los 2 años de vida en la pediatría, es un niño que, más allá de la dificultad ventilatoria, que tose, que estornuda, que tiene congestión nasal, puede aún dormir, puede alimentarse, generalmente fraccionan mucho la alimentación, es decir, por ejemplo, si uno le da una mamadera de 200 mililitros, tarda mucho más en tomarla, pero la toma protegiendo siempre su vía aérea y deglutiendo sin mayores inconvenientes. Pero la fracciona, es decir, tarda un poquito más, o toma 100 y más tarde o toma el resto. Y mantiene una vigilia aceptable, es decir, es un niño que duerme, se despierta, puede jugar, puede prestarle la atención a la televisión, es decir, un chico que duerme, está vigil cuando se despierta aceptablemente y se alimenta fraccionadamente. En cambio, si yo le hago el score de tal y el valor me da moderado, es decir, hasta 8 puntos, es un lactante que, si bien puede dormir, ese dormir se empieza a ver muy alterado, porque la dificultad ventilatoria hace difícil que eso se pueda hacer, ¿sí? Pero bueno, termina de dormir, como el alimento muy fraccionado, se duerme, se despierta, se duerme, se despierta, con mucha facilidad. Cuando se despierta, bueno, tiene una vigilia prudente, aceptable, ¿sí? Generalmente ya es un niño que quiere todo lo que puede, trata de dormir, pero también, bueno, lo despierta la enfermedad, ¿sí? A veces enoja mucho porque está muy cansado. Piénsenlo como un adulto que tenga dificultad respiratoria y uno quiere que, no sé, que charle, que juegue a las cartas. Es un paciente que se pone de mal humor y que quiere descansar. La alimentación, en el estado moderado, en esta correlación, es la necesidad que se altera, ¿sí? Entonces, acá es donde uno tiene que pautarse cómo lo vamos a alimentar a estos niños. En estos niños uno siempre tiene que ir de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Y lo más simple, recuerden que es, por ejemplo, fraccionar la dieta, pero si yo fraccionando la dieta, es decir, los alimentos que se van a consumir por vía oral, el paciente no me asegura la vía aérea, el riesgo de la broncoaspiración está latente. Entonces no puedo poner a un lactante a alimentarse, ni tampoco a no alimentarse cuando hay riesgo de alimentación, cuando hay riesgo de broncoaspiración. Entonces, estos niños, me explico acá, estos niños requieren de técnicas de alimentación. Y tenemos dos en pediatría, que son iguales a las que usamos en el adulto. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué técnicas de alimentación, ¿sí?, conocen que pueden usarse para que una persona se alimente por vía enteral, pero no por vía oral? ¿Qué técnicas conocen? Por lo menos nombrarlas. Esto lo habrán visto, esto lo vieron, los que estuvieron como alumnos conmigo en primero o primera lo vieron. Lo habrán visto en su Profe, segundo año. vía enteral nasogástrica, ¿puede ser? Bueno, ¿y cómo se dicen las técnicas? Porque eso es el recurso. Necesito una sonda nasogástrica. Buenísimo. Pero ¿cuál dos técnicas conocemos? Lo que quiero saber es el nombre de las técnicas. ¿Cómo se llama la forma de alimentarse que tenemos? Por vía enteral, por una sonda nasogástrica. Eso es como el recurso. ¿Necesito una sonda nasogástrica? Sí. Pero ¿cómo se llama esa forma en que nos alimentamos? Bueno, tenemos dos. La alimentación por gavalle o gavage, Sí, por gavage. ¿sí? Y la otra, que es la que más usan ustedes en el adulto, que es cuando uno pone un recipiente con un volumen determinado de alimento y que dice, esto va a pasar en 4 horas, en 6 horas. ¿Cómo se llama esa forma de alimentación? Gastroclisis, ¿sí? Gastroclisis. Entonces, eso lo tenemos acá, miren. La alimentación por gavage es la alimentación que usa el recurso
técnico de una sonda nasogástrica, ¿sí? Tiene una sonda nasogástrica al paciente colocada, pero lo que yo preguntaba es cómo se llama la técnica de alimentación, no los Sí, recursos que yo necesito. sí, cae por gravedad, profe, el Gavage. Claro, acá se dice que la alimentación está supeditada a la gravedad, ¿sí? Sí, Ojo que la gastroclisis también lo está, también. ¿sí? Pero acá no hay nada que medie más que la altura de la jeringa. Si yo subo la jeringa, como tiene acá la enfermera, si yo la voy subiendo más alto de lo que está el paciente, por gravedad, el volumen de alimento pasa más rápido. Si yo la bajo, se enlentece, ¿sí? Entonces, esta se llama técnica de alimentación por Gavage. Y la otra es la técnica, acá tenemos de vuelta la Gavage, es de gastroclisis, que puede ser a veces usando bombas de infusión de alimentación enteral, como la Kangaroo, que es una de las más conocidas, o si no, con el recipiente, un perfus macro, y uno lo va graduando el flujo en Sí, relación a la velocidad y el volumen, ¿sí? Si yo sí, quiero que pase en 4 horas, se calcula en 6, en 8, en las horas que sea. sí, Entonces, las técnicas de nutrición o de alimentación enteral son dos, Gavage y y gastroclisis. gastroclisis. Si mi paciente no, a ver, la insuficiencia ventilatoria es solamente moderada, no está severamente distendido el abdomen, bueno, vamos a lo más simple, que es la alimentación por Gavage. La idea es que lo mismo que toma ese niño, lo tome por este mecanismo en un tiempo más larguito. Si la mamá me dice, la mamadera de 100 mililitros se la toma en 2 minutos, bueno, yo esos 100 mililitros se los paso en 10, 15 minutitos, más lentamente. Recuerden que el niño como el adulto, cuando está con disnea, ¿sí? O taquipnea, traga aire, es decir, tiene aerofagia. Aerofagia. Ese aire que uno traga, porque está ventilando y usando mucho la boca para respirar, y se queda insuflando el estómago. Y todo lo que insufla el estómago cuando llegan alimentos se vuelve más intolerante. El niño puede, como el adulto, ponerse más nauseoso y querer vomitar. Entonces, la idea es que se pasa por Gavage lentamente, ¿sí? En cambio, si mi paciente tiene, por ejemplo, ya un compromiso respiratorio más grave, la idea no es ocuparle la cámara gástrica rápidamente, sino que, bueno, se lo paso por gastroclisis, ¿sí? Es decir, si yo digo, esa mamadera de 100 mililitros tomaba en 5 minutos, ahora esos 100 mililitros se los puedo pasar en 2 horas, ¿sí? La idea es que pase lentamente para lidiar con la insuficiencia ventilatoria y no poner en riesgo más al paciente de lo que lo está. ¿Sí? Muy bien. Ahora después vamos a repasar algunas cuestiones sobre las medidas de seguridad que hay que tener cuando uno alimenta. En cambio, cuando el paciente está grave por el score de tal, estamos siguiendo las correlaciones, ya me había dejado de alimentarse. Dormir estaba siendo un problema. Y si me despertaba con una vigilia prudente, pero enojado, ¿sí? No terminaba de ser el niño que uno está acostumbrado a conocer. La mamá te dice, se me duerme, mira la tele y se queda dormido, está enojado. Bueno, porque obviamente, como decíamos, ahí cuando está enfermo, el humor cambia. Cuando el niño está en estado grave, ¿sí? Este lactante ya teníamos la necesidad de alimentarse alterada. Bueno, acá permanece y continúa alterada. Siempre lo último en dejarse de consumir son los alimentos, ¿sí? Aunque sea por gastroclisis. Y aún los niños en estados más graves se mantienen un aporte, aunque sea mínimo, de alimentos y el resto eventualmente se normohidrata vía parenteral. Pero recuerden que hoy la premisa en el adulto como en el niño es alimentar tan pronto se pueda vía enteral, aunque sea por sondas, ¿sí? Siempre la premisa es empezar a alimentar cuanto antes y es lo último que se puede llegar a suspender. Tiene que estar muy grave el paciente para no poder alimentarse o que la vía gastrointestinal esté totalmente descartada como posible. Pero
la recomendación es siempre hay que alimentar por vía enteral, aunque sea por sondas. ¿Por qué? ¿Alguien sabe de por qué no se puede no dejar de alimentar? ¿Qué previene? Pregunto porque quizás alguien lo sabe y lo puede compartir. ¿Cómo dice, profe? Perdón. Pregunto, yo les digo, esto hace años es así. Cualquier paciente, sea la gravedad que tenga, siempre hay que tratar de empezar a alimentarlo cuanto antes, por vía enteral, por sondas, la que sea, transpilórica, sonda nasogástrica, porque se descubrió algo muy importante hace muchos años, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es lo que se descubrió y por qué es importante alimentarse tempranamente? Bueno, lo que se descubrió es que la flora intestinal que todos tenemos, ¿sí? Si esa flora no recibe alimentos, que está acostumbrada a recibirlo, esa flora que es propia del organismo, es decir, es una flora residente. ¿Y cómo se llama esa flora en particular, la que está en el intestino? Tiene un nombre. ¿Flora de qué tipo? Saprófita, ¿sí? La flora saprófita, que es propia del aparato gastrointestinal, ¿sí? Que es una flora residente, porque siempre está ahí. Cuando no recibe alimentos, esa flora que está en la vellosidad intestinal se trasloca, se cambia, es decir, se mueve de lugar y pasa de estar en la luz intestinal a querer entrar a circular vía vellosidad intestinal. Entonces, una bacteria que está acostumbrada a estar en contacto con alimentos, normalmente en la luz intestinal, de repente tiene las intenciones de pasar a circular por la sangre. Y yo les pregunto a ustedes, ¿eso será bueno o será malo para el paciente? Les pregunto a ustedes, ¿será bueno que una bacteria saprófita que está en la luz intestinal normalmente decida, porque no llega a alimentos, traslocar, pasarse a la circulación sanguínea? ¿Está Y no, bueno? y no, profe. Ni no, obvio. Entonces, Porque pasa cuando la sangre ya, ¿no? claro, sería gravísimo que eso pase. Entonces, porque se arma una septicemia a punto partida del intestino. Entonces, lo que se descubrió fue eso, de que cuando uno no se alimenta por periodos prolongados, las bacterias saprófitas del intestino, que son flora residente, cambian de lugar, ¿sí? Se van del intestino y quieren circular por la sangre. Por eso, la importancia de que más allá de la gravedad del paciente, siempre hay que alimentar al paciente, aunque sea poquita cantidad, ¿sí? El paciente más grave, aunque sea poquita cantidad, vía enteral, ¿sí? Por una sonda, ya te digo, nasogástrica, transpilórica, tiene que llegar algo de alimento para evitar la translocación de estas bacterias saprófitas. Que Si uno sería, dice, digamos, perdón, ¿cómo? que sería el movimiento de aquella bacteria, ¿no? Que pasa a ser anormal porque pasa la sangre, ¿no? Sería Claro, así. eso decíamos que eso es lo malo que pasa cuando uno suspende los alimentos por vía enteral de forma prolongada. Por eso yo le estoy diciendo que la premisa hoy por hoy es no suspender la alimentación o bien emprenderla cuanto antes, aunque sean volúmenes pequeñitos, porque eso evita la translocación bacteriana. Bien, entonces en el grado grave del escordetal tenemos un niño que ya perdió la capacidad de alimentarse, dormir era un problema y ahora ya directamente lo es continuamente, no logra conciliar el sueño y la vigilia está alterada. Entonces las tres necesidades de alimentarse, dormir y estar despierto están alteradas. ¿Por qué? Por la discapacidad ventilatoria, la disnea, la hipoxia, ¿sí? Y la hipoxemia que se está generando por la enfermedad. Sigamos. Exámenes complementarios, ¿sí? Bueno, lo primero que se le va a hacer a este paciente, una extracción de sangre,
se va a mirar el hemograma, aunque habitualmente está normal, se suele ver un poquito qué pasa con los leucocitos, si aumentan, si se hacen leucocitosis, después se mira los neutrófilos, qué desviación hacen, si van para la izquierda o la derecha, eso es algo que lo vamos a ver más adelante en pediatría, la lectura de ese tipo de análisis. Se hace una gasometría arterial siempre y cuando yo sospeche insuficiencia respiratoria, ¿sí? Si yo sospecho insuficiencia respiratoria, recién ahí le hago una gasometría arterial. No es para un niño que viene a la guardia porque tiene broncoespasmo. No es una gasometría arterial para un niño que está con una cánula nasal. No, es un niño que yo estoy derivando a una terapia intensiva, que está un niño necesitando dispositivos de presión positiva, no invasivos, pero que tengo miedo de tener que intubarlo, ¿sí? Entonces, la gasometría arterial no es un estudio que la hagamos a todos, tiene indicaciones muy precisas. Y otro estudio que, bueno, que le hacemos a todos los niños con patología respiratoria es un control radiológico, ¿sí? Una placa de tórax frente y perfil. Frente y perfil. ¿Por qué? Si bien el signo más constante es la hiperinsuflación, ¿sí? Es decir, uno ve como los pulmones ennegrecidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están hiperinsuflados. Recuerden que la bronquiolitis es una enfermedad obstructiva y lo que más obstruye es la capacidad de expirar. El niño como que puede inspirar con cierta facilidad, pero le cuesta expirar, por eso se hiperinsufla, se dice. Y es un signo que se evidencia en las placas, como ven ustedes acá. Están viendo, ¿no? La pantalla que yo estoy compartiendo. No, profe, yo lo veo a usted, no sé si está pero me hubieran avisado, chicos, pues yo estoy pensando que estaba compartiendo la pantalla. Ay, no, profe, yo hace rato levanté la manito, pero no. No, pero ustedes tienen que avisar, porque yo a veces pienso que están viendo lo que yo estoy viendo. Bueno, esto igual está en la plataforma, no cambia nada. Lo que estaba mostrando ahora decíamos que el signo más contundente o constante es la hiperinsuflación. Ven ahora que uno le hace un control radiológico, ahí este es el corazón, ¿sí? Y ven, estos son los hemitórax, y van a ver que el hemitórax izquierdo está más oscurito que el derecho. ¿Esto lo están viendo ahora que estamos compartiendo la pantalla? Sí. Bueno, entonces, cuando ustedes ven, no hay que confundir una mala técnica de radiología, eso es otra cosa, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver un poquito más en cardio. Pero acá lo que se nota es esto oscuro de la placa, es la presencia de aire, es decir, aire que está hiperinsuflado, aire que no me termina de salir por atrapamiento. ¿Por qué atrapa? Porque recuerden que los fenómenos obstructivos empiezan siempre obstruyendo la capacidad expiratoria del paciente, ¿sí? El paciente inspira, pero le cuesta expirar, por eso la expiración es prolongada. Expira muy prolongadamente. Y es un signo que se puede evidenciar radiológicamente. Por eso se pide. Pero también, ¿por qué pedimos una placa en un niño con bronquiolitis? Porque puede haber atelectasias, ¿sí? Y puede haber también que neumonía, que es algo a lo cual uno siempre tiene que estar buscando, ¿sí? Tiene que tener cuidado porque una infección viral, como es la bronquiolitis, deja la oportunidad a que algo que empezó siendo un proceso inflamatorio infeccioso de la vía aérea, ahora quiera instalarse en el parénquima pulmonar como una neumonía. Muy bien. Otro estudio que no se salva a ningún niño, que por lo menos tengamos que internar, ¿sí? No el niño que va a la guardia. Pero el niño que yo lo voy a internar, tengo que tener un diagnóstico con más certeza. Entonces lo que voy a hacer es pesquisar, buscar el germen que está involucrado, ¿sí? Entonces se hace lo que se llama la pesquisa etiológica, que lo que se hace es, se toman secreciones nasofaringeas, ¿sí? Se aspiran con
acá no puedo usar un circuito cerrado. Esto es una sonda tipo K30 muy finita que tiene un extremo que entra por la nariz del paciente al vestíbulo nasal hasta la faringe y uno aspira secreciones de ese paciente. Esas secreciones se depositan en un vasito estéril, ¿sí? Y cuando junté secreciones, ese frasquito se manda a estudiar, se manda a virología. ¿Para qué? Y para conocer qué germen está involucrado en la bronquiolitis de un paciente. Recuerden que estos niños cursan con enfermedades siempre virales, ¿sí? La bronquiolitis, por definición, es una enfermedad viral. Pero bueno, como yo tengo varios virus, lo que quiero saber con la pesquisa nasofaringea es tener certeza, es decir, este niño tiene un rinovirus, este una parainfluenza, aquel un sincicial respiratorio, porque sabemos que hay virus que son unos más agresivos que el otro. De los que yo nombré, ya habíamos dicho que hay uno que es muy agresivo y que se contagia fácilmente, y es el que a veces hace que la evolución sea muy torpia o difícil. ¿Cuál es el virus que yo nombré, que es el que siempre tiene como el peor pronóstico para el paciente? Sincicial. Muy bien, sincicial respiratorio. No se olviden los apellidos, ¿sí? Porque los virus, algunos tienen como nombre y apellido. Virus sincicial respiratorio, ¿sí? Pongan en el respiratorio porque si un día en un parcial tienen que escribirlo y ponen sincicial, te van a poner incompleto. Y está bien porque se llama sincicial respiratorio. Pero muy bien el colega que aportó el dato, ¿sí? Recuerden, el virus sincicial respiratorio está en el 70% de las pesquisas nasofaringias, siempre está presente, ¿sí? En ese 70%, es el que hace que la evolución sea más difícil, es el niño que requiere internación, como que le cuesta más sobrellevar la enfermedad. Pero hay otros también, pero este siempre es el que yo le tengo más, lo vigilo mucho de cerquita, porque es el que a veces me genera que el paciente requiera terapia intensiva, ¿sí? Porque tiene una evolución muy difícil. ¿Se acuerdan cuando recién hablábamos de la alimentación por gavage? Bueno, esta fotito, esto está en la plataforma, yo no lo estaba compartiendo, perdón, un problema, pero no pasa nada, porque acá después lo pueden ver y lo estamos viendo ahora. Esto es todo lo que explicamos de la alimentación por gavage, que ya lo hemos explicado, para los que recién entraron a la clase, a principio del video ya se explicó alimentación por gavage y alimentación por gastrocrisis, ¿sí? Revisen eso que es muy importante. Tratamiento sostenible. Ahora vamos a ver algunos puntos que son cardinales a la hora de la alimentación en la infancia como también en los adultos. El tratamiento de sostén, ¿sí? Digamos, ese tratamiento que se sostiene al paciente todo el tiempo, ¿sí? Luego está el tratamiento que es el propio de la terapia respiratoria, que ya vamos a ir ahí, que lo vamos a ver entre hoy y mañana. El tratamiento de sostén para la bronquiolitis, pero también como, por ejemplo, para una neumonía, ¿sí? Una neumonía con derrame pleural, como vamos a ver mañana seguramente, es estándar. Y en estos pacientes lo que se requiere es lo siguiente. Tratamiento de sostén. Mantener normohidratado al paciente. Recuerden, si el niño puede alimentarse bioral manteniendo la seguridad, bueno, la seguridad en la vía aérea se puede mantener, uno fracciona el alimento, evita colaciones copiosas, ¿sí? En este caso, recuerden que estamos pensando en lactantes, donde generalmente los lácteos están por encima de la mayor cantidad de los alimentos que consumen, entonces uno que hace, lo fracciona para evitar lo que antes habíamos explicado bien temprano hoy a la tardecita. Evitar la distensión abdominal que ya está distendida por la aerofagia y no distenderla más porque el chico se toma 200 mililitros de leche en una sentada con nosotros porque eso lo pone en riesgo de que se ponga nauseoso y me vomite. Además de, recuerden, en la medida que yo más lleno esa capacidad gástrica de alimentos, estorbo la capacidad ventilatoria. Tarde o temprano, esos órganos huecos de gastrointestinales, en la medida que se llenan de alimentos, empiezan a tener un peso diferente.
Y eso es lo que estorba la capacidad ventilatoria de los pacientes a nuestro cuidado. Por eso la necesidad del Fowler, ¿sí? Sí. Muy bien. En relación a la alimentación, si está lactando, si estamos hablando de un lactante de 2, 3 meses, 6 meses de vida, obviamente que siga lactando, eso no se suspende. El mismo niño se autorregula. ¿Sí? Van a ver que es un niño que la mamá dice que toma la teta y se cansa mucho. Bueno, el chico va a dejar de alimentarse por esa vía, tarde o temprano, y ahí es donde aparecen las técnicas de alimentación por gavage y la alimentación por gastroclisis. Eso ya se explicó hoy temprano. Esto lo voy pasando. Las medidas de seguridad. Recuerden que siempre es importante reconocer las medidas de seguridad en torno a cada vez que usamos una vía enteral artificial. Es decir, mi paciente tiene una sonda nasogástrica, tiene medidas de seguridad. Mi paciente tiene una sonda transpilórica, tiene una medida de seguridad. Y las medidas de seguridad son estas. Primero, el paciente en decúbito de Fowler, preferentemente, ¿sí? Es verdad que hay niños que uno los pone en Fowler o semi-Fowler, se quedan dormidos y después uno los encuentra, pero de costado y casi boca abajo. Bueno, hay que hablar con la familia para recordarles la importancia de garantizar esta posición todo el tiempo que sea posible, ¿sí? Porque otros decúbitos ponen en riesgo la salud de sus hijos. Entonces, en la medida que uno explica a la familia, consigue la colaboración de esa familia. Entonces, el paciente en decúbito Fowler preferentemente o semi-Fowler. ¿Por qué? Porque esto garantiza la fisiología del proceso digestivo. El alimento que llega a la cámara gástrica fácilmente va a pasar y va a dar curso al intestino delgado. En cambio, un niño, por ejemplo, que si está supino o pronado, ¿sí? Durmiendo boca abajo, ese alimento puede tomar varias direcciones. Ya puede elegir ir al intestino delgado, pero también puede elegir ir al esófago y ahí comprometer la vía aérea del paciente. Por eso, entonces, la primera medida de seguridad es siempre el paciente en posición de Fowler. Pero recuerden que acá lo importante es fundamentar, que es lo que acabo yo de explicar. Fundamentar todo aquello que yo digo que es preferente que algo suceda. La segunda medida, ¿sí? Ya vamos a un descanso, es que la sonda nasogástrica, verificar, esté en la cámara gástrica, si es una sonda nasogástrica, ¿sí? ¿Cómo se hace? Inyectando un volumen de aire de 1 a 2 mililitros, no más, ¿sí? Recuerden que una cámara gástrica en los niños es muy chiquita, no puedo usar 10 mililitros de aire porque ya bastante aire tiene con la respiración como para que yo le inyecte más. Con 1 o 2 centímetros de aire que se inyecta por la sonda nasogástrica, se apoya la membrana del estetoscopio, ¿sí? En el epigastrio, donde hay mucho de la cámara gástrica para poder auscultar, y se escucha un soplido. Ese soplido me asegura que por lo menos el extremo de la sonda nasogástrica está en la cámara, ¿sí? En cambio, si yo tengo una sonda transpilórica, es decir, que va... ¿Cómo? No, nada, profe, perdón. Okay. Una sonda que sea transpilórica, te lo dice el nombre, que va más allá del píloro. Estas son las famosas sondas mal llamadas K108. Recuerden que si uno dice, pero el médico lo dice, mi compañero lo dice, bueno, lo están diciendo mal. K108 es la longitud que tiene una sonda, 108 centímetros. Nosotros en pediatría jamás usaríamos esa longitud porque estaríamos a mitad de camino del colon, más o menos. Entonces, recuerden, no decimos K108, decimos alimentación por sonda transpilórica, ¿sí? Es decir, es una sonda que va más allá del píloro. El píloro es una válvula, ¿sí? Unidireccional que está entre el estómago y el duodeno como primera porción del intestino delgado. Esa sonda, si yo la tengo, no la voy a auscultar en el epigastrio. Generalmente se ausculta más en hipocondrio derecho o flanco derecho o mesogastrio, ¿sí? En estos tres espacios de la topografía puede llegar a auscultarse, ¿sí? Ahora, si uno la ausculta mucho en el epigastrio, significa que esa sonda no progresó, ¿sí? O se desplazó y quedó atrapada en el estómago.
Ahí no queda otra que un control radiológico, porque estas sondas son radiopacas, o bien tienen en las puntitas unas bolitas de metal que sirven para que se puedan visualizar radiológicamente. La tercera medida de seguridad, y ya vamos al primer descanso, es fijar la sonda, ¿sí? Entonces, lo siento, semifowler, Fowler, ausculto la sonda, verifico dónde está, y la tercera es fijar la sonda. Porque estos niños, recuerden que tienen mucha rinitis, estornudan, y la sonda, si no está bien fijada, se puede desplazar. Entonces, acá lo que tiene este niño, si bien esta sonda no es una sonda nasogástrica, es una sonda típicamente de tonometría gástrica, para pH-metría, pero bueno, en la fotito que encontré, tiene una fijación con que, ¿cómo se llama esto que tiene el niño acá puesto? Lo que decimos comúnmente como, nosotros lo conocemos por la marca, Tegaderm. Bien, decimos, marca ya no podemos usar. ¿Cómo se llama? Está acá escrito, mirá. Desconozco el nombre. Apósito transparente, ¿sí? Entonces, podemos hacer una fijación con apósito transparente, está en la plataforma, yo le digo acá, yo estoy preguntando lo que está acá, ¿sí? Sí. Y eventualmente también se pueden hacer fijaciones con cintas hipoalergénicas, ¿sí? Nosotros realmente no usamos otro tipo de cintas que sean más agresivas, siempre son o de seda, hipoalergénicas de papel, o bien apósitos transparentes. Pero esta sería la tercera medida de seguridad en relación a un paciente que va a requerir o alimentación por gavage o alimentación por gastrocrisis. Generalmente le ponen un apósito ahí en la parte del rostro al bebé para que no se marque, porque las ondas con mucho tiempo quedan marcadas. Lo que sí se puede poner es un apósito hidrocoloide, ¿sí? Eso, gracias por el aporte, está bueno, así de paso lo revisamos. Van a ver que nosotros usamos en algún lugar de la mejilla, primero un apósito hidrocoloide, que son esos apósitos de color marroncito, ¿sí? El nombre comercial más conocido es el Duoder, ¿puede ser? Creo que se llama Duoder. Ahí está, Josefina, me lo dice. Para que no lastime, no lesione la piel. Claro. Entonces, para que el decúbito de la sonda no lastime y minimizar también el efecto de la dermatitis por contacto que promueven los apósitos transparentes o las cintas hipoalergénicas también. Si cuando uno ve que el paciente está todo con las mejillas todo enrojecido, ese eritema que está debajo de un apósito transparente es un proceso que se llama dermatitis por contacto. Por eso se da en el adulto como en el niño, más en el niño que en el adulto. Si tenés entonces un apósito hidrocoloide, el famoso Duoder, pero apósito hidrocoloide se llama, le pones un rectángulo al costadito y la sonda pasa por arriba y arriba le pones el apósito transparente. Pero el apósito hidrocoloide aísla la piel del adhesivo más agresivo que es el del apósito transparente. Después cuando vayamos a las burbujas se te va a hacer más fácil porque vamos a poder ver esto y echarlo en práctica. Bueno, voy a detener la grabación para tomar un primer